dándonos la esperanza que tenemos, ¿verdad?, para el futuro. Estamos entonces estudiando el libro o el capítulo 2, y estamos en la iglesia de Éfeso. Ya dijimos que la iglesia de Éfeso es una iglesia local, no es una alegoría, es algo real. Esta carta se le fue enviada a esta iglesia de parte de Cristo, y también está representando la edad apostólica, en el primer siglo, donde la iglesia se está desarrollando. Y hay parábolas que son paralelas a estas 7 iglesias que están en Mateo capítulo 13. Así que para la iglesia de Éfeso tenemos la parábola del buen sembrador. Es en esa época, hermano, donde la iglesia crece, la iglesia está sembrando la semilla, y hay persecución, por supuesto. La semilla no cae, o no todas las semillas caen en buena tierra. Y Cristo pues presenta esta parábola para dar a entender la misión de la iglesia. En ese tiempo, dijimos, la predicación tenía que ser con el poder de Dios, manifestando milagros, portentos. Notemos nosotros que la iglesia en esa época estaba enfrentando el corazón de la idolatría, especialmente en el ministerio del apóstol Pablo, predicando en Asia Menor. Tenían oposiciones, no solamente de parte de los judíos, sino también de parte de los filósofos, de parte de los que adoraban a esos dioses mitológicos. Por lo tanto, la semilla tenía que ser tirada, pero la semilla que caía en buena tierra era una semilla que fructificaba, llevaba fruto. Note bien, al 30, al 60 y al 100 por 1. Estas son 3 categorías que también están en 1 Corintios capítulo 3, pero ahí se habla de materiales. Ahí se habla del oro, de la plata y de las piedras preciosas. Son 3 categorías que Cristo está pidiendo. No podemos nosotros cambiar esto. Esto está ahí presente. Así que la iglesia iba creciendo, iba prosperando. La palabra de Dios se fortalecía en el corazón de aquellos que recibían esta palabra. Entonces, Éfeso está representando esto, la época apostólica, y también el trabajo misionero que se presenta en la parábola del buen sembrador. Pero Éfeso fue una iglesia, o sea, la iglesia de Éfeso fue una iglesia muy privilegiada porque recibió un ministerio bastante poderoso de parte de los apóstoles. Imagínense que Pablo estuvo ahí 2 años. Llegó Apolos ahí. Ahí estaba Priscila y Aquila. Habían hombres poderosos en esa iglesia. Quiere decir que esa iglesia estaba cubierta con la palabra. Y si usted lee los capítulos 18, 19 y 20, se va a dar cuenta de la actividad que había en esa iglesia, la actividad de parte de los apóstoles. Por lo tanto, es la primera iglesia que recibe esta carta de Jesucristo, porque Éfeso no solamente en ese tiempo estaba bajo el Imperio Romano, sino que también era una de las ciudades más importantes
que Roma usaba para su comercio. Era un puerto. Entonces, y hasta la fecha lo es. Nosotros entonces encontramos acá que debido al sistema de carreteras que Roma estableció en su gobierno, la comunicación era más efectiva, o sea, la correspondencia era más efectiva que antes. Por esa razón era que Pablo podía viajar, Pedro pudo mandar sus cartas a los expatriados que están en diferentes lugares, porque había accesibilidad para esas cartas. Todo estaba en el programa de Dios. Note bien que Cristo hizo que todo esto pasara, o Dios hizo que todo esto pasara en este reinado romano. Mas, sin embargo, el latín no era el idioma oficial, sino que era el griego. Y había mucho pueblo helenizado. Habían judíos helenizados. ¿Qué quiere decir esto? Judíos que habían adoptado la cultura griega. Pablo nació en Tarso. Pablo habló muy bien el griego y hablaba muy bien el arameo, aunque Hechos dice que él habló en hebreos, o sea, en hebreo. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo fue usado por Dios en este idioma griego para que pudiese ser el instrumento que Dios usara para la evangelización de Asia Menor. No solamente recibió esta carta de Éfeso, sino que también recibió la carta que conocemos como los Efesios, una carta que establece en sí lo que es la identidad de la iglesia, que no solamente es aplicable a la iglesia de Éfeso, sino aplicable a la iglesia como cuerpo de Cristo. Y este cuerpo de Cristo somos nosotros también. De tal manera que si nosotros damos un vistazo a esta carta de una forma panorámica, nos vamos a dar cuenta que si en el capítulo 1 hay bendiciones para la iglesia, se le está escribiendo a la iglesia de Éfeso para que los de la iglesia de Éfeso entendieran el privilegio que Dios les da de ser escogidos. Es en esta carta donde Pablo dice que la iglesia se compone de judíos y de gentiles. Es en esta carta donde Pablo dice que Dios derribó la pared intermedia, esa pared que había entre los judíos y los gentiles, que era en sí la pared intermedia de separación. Entonces, todo esto, hermano, nos da a nosotros a saber de que la iglesia viene a ser el cuerpo de Cristo. Pero qué privilegio de la iglesia de Éfeso, que esta carta se les envía a ellos para que ellos la recibieran, pero en este momento no la toman como una carta tan localmente, sino una carta oficial que describe lo que la iglesia es. Y vamos a ver esto. En el capítulo 1, si usted tiene su Biblia y abre su Biblia,
se va a dar cuenta que Pablo le escribe a los efesios y los trata como santos y fieles en Cristo Jesús en el versículo 1. Y por supuesto les desea gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Luego les dice, y mire cómo empieza diciéndoles: bendice al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que también es nuestro Padre. Porque este Padre nos bendijo, dice Pablo, él se incluye, porque es parte de la iglesia. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No te ve la posición de la iglesia de Éfeso. Cuando Cristo le manda la carta, ahí en Apocalipsis, se la manda directamente, diciéndole que él tiene las 7 estrellas a su diestra y que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y la iglesia de Éfeso es uno de esos candeleros. También cuando le dice que tiene las 7 estrellas en su diestra, en su mano, está hablando que el líder de esa iglesia también lo tiene en sus manos. Es un líder aprobado. Ahora, el apóstol Pablo les dice a los efesios que este Padre, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, quiere decir la naturaleza divina en la iglesia, porque eso es lo que la iglesia goza, la naturaleza divina. Quiere decir que todo lo que está en el cielo está en nosotros como iglesia. Por eso Cristo dijo que nosotros no somos de este mundo, porque la iglesia no tiene nada de este mundo en lo absoluto. Estoy hablando de la verdadera iglesia. Note bien que el inicio de esta iglesia no es sino desde antes de la fundación del mundo, en el versículo 4. Pero ¿para qué escogió Dios a la iglesia? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que esto fue desde antes de la fundación del mundo. Aunque la iglesia haya nacido en el Pentecostés, el plan de Dios ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Esto es muy importante. Quiere decir que nos predestinó en amor. Pero en el capítulo 1 hay una división que hay que descubrirla muy bien. Porque hasta el versículo 12, el apóstol Pablo está hablando de la iglesia, pero está hablando de la iglesia que es compuesta por los judíos, por los israelitas. Quiere decir, por eso Pablo cuando predica el evangelio dice que lo predica primero a los judíos y después al griego. Noten bien que es por Israel que los gentiles recibimos la salvación, porque Cristo de ahí viene. Quiere decir que Israel produjo a Cristo. Y Cristo viene de la simiente de Abraham. Y Pablo a toda esa descendencia le llama el buen olivo. Y aquellos que no creyeron en Jesucristo, los judíos, han sido arrancados del buen olivo, esas ramas. Y en vez de esas ramas, nosotros por nuestra fe hemos sido injertados allí. Y ahora, esas promesas, esos pactos, todas estas bendiciones para Israel también son parte de nosotros, porque estamos injertados en ese buen olivo. Ahora, el buen olivo representa la vida espiritual de
Israel. Mientras que la vid representa a la nación en sí, dice el Salmo 89, si no me equivoco, hiciste venir una vid de Egipto. El primer milagro que Jesús hizo como para presentarse como el Mesías, porque fue una señal, fue transformar el agua en vino. ¿Por qué? Porque iba a traer alegría, gozo. Iba a traer fiesta. Él dijo, yo soy la vid verdadera. En otras palabras, yo soy el Mesías. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Padre lo quitará. Quiere decir que todo israelita, todo judío que no lleva fruto en Cristo, el Padre lo corta. No va a reinar en el milenio, no va a ser salvo. Porque es el Israel incrédulo que presenta Pablo en Romanos capítulo 10. Que quieren ser justificados por sus propias obediencias a la ley. Pablo le llama su propia justicia, pero Cristo es la justicia que trajo ya el buen propósito de la ley para nosotros. Él es el fin de la ley. Entonces, aquí vemos que está Israel. Y vamos a leerlo para que usted vea el cambio que el apóstol Pablo hace acá. Y usted me dice, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde? Leamos a partir del versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él mismo tuvimos herencia. Cuando él dice tuvimos, escogido, fuimos, él se está refiriendo al pueblo de Israel. Note bien, pero aquel pueblo que es iglesia ahora, en otras palabras, al Israel de Dios, como lo menciona en Gálatas. En él asimismo tuvimos herencia. ¿Quiénes tuvieron herencia? Los judíos, los israelitas, pero que son parte de la iglesia. Y luego dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, note bien, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes son nosotros? Pablo y su gente, los israelitas. Pero ahora note bien lo que dice el versículo 13. Ahora le habla a los gentiles. Dice, en él también vosotros. Cambia su tono. Ya no dice nosotros. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se da cuenta? Quiere decir que el gentil escuchó la palabra y fue sellado con el Espíritu. Esa es la savia del buen olivo, porque fuimos injertados allí. Es la savia del buen olivo. Quiere decir que las promesas y bendiciones espirituales de Israel ahora son transmitidas a los gentiles que están injertados en el buen olivo. Aquellos que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, la base de esta bendición está en el puro amor de Dios hacia ellos,
habían sido escogidos para la alabanza de la gloria de Dios, habían sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo oraba por ellos para que el Padre les invistiera de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Les presentó a Cristo resucitado por el poder de Dios, sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Y esto es lo que usted va a ver en los siguientes versículos. A partir del versículo 15, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Note bien que los gentiles, ellos tenían que apoderarse de Jesús como su Señor. Ellos le llamaban a Jesús Señor, Señor. ¿Por qué? Porque los césares tenían sus estatuas, sus lugares para que la gente lo adorara. En Éfeso está la diosa Artemisa, Diana. En Atenas, ustedes saben lo que sucede, hay un panteón de ídolos, y Pablo encuentra un altar vacío y se aprovecha diciendo que ese Dios desconocido es el que él traía. ¿Se dan cuenta? Entonces, Pablo va a evangelizar a los gentiles, pero ahí hay judíos también. Y los judíos cristianos y aquellos que conocieron a Cristo, pues estaban con los gentiles cristianos y se juntaban, se reunían. Pero los que no habían creído en Jesús, ellos perseguían a los cristianos, aún hasta los propios judíos. Los sacaron de las sinagogas. Fue ahí donde Roma se dio cuenta que el cristianismo no era una rama del judaísmo, y entonces empezó a sacar, Claudio empezó a sacar a todos los judíos de Roma, porque había muchas contiendas y estaban involucrando al mismo gobierno para solucionar los problemas que había en las sinagogas, en sus creencias conforme a la ley. Y por esa razón es que hubo persecución de parte del gobierno de Roma, como también los judíos que estaban creyendo más que todo en la ley de Moisés, pero no recibían a Jesús, perseguían a los gentiles que no eran que eran cristianos. Entonces Pablo presenta a Jesús como el Señor. El versículo 21 lo hace Pablo para dar a entender de que es Jesucristo el principado sobre todo, y la autoridad y poder y señorío de todo lo que existe, y que a Él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, no solo en este siglo, sino también el venidero. No te ven que aquí hay dos siglos: el siglo en que se está viviendo y en el siglo venidero. ¿Cuál es el siglo venidero? El milenio. ¿Ok? No solamente en este siglo, sino que también en el venidero, dando a entender este tiempo, este siglo, pero también en el venidero. Por eso Jesús tuvo razón de decir que Satanás es el Dios de este siglo. Pero del otro siglo, el venidero, Satanás no será el Dios. Él estará atado en el abismo. El Señor y Dios será nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Así que ese siglo, el venidero, Satanás no tiene parte, porque ahí sí, el mundo no estará bajo el maligno. Ahora mismo dice Juan que el mundo está bajo el maligno, pero en ese siglo, en el milenio, el mundo no estará bajo el maligno, sino estará bajo Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice que sometió todas las cosas, versículo 22, bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.
la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiere decir que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dando a entender que el que entra a la iglesia, entra al cuerpo de Cristo. Así que los efesios están entendiendo algo acá, que ellos no son únicos como iglesia local. Ellos son parte del cuerpo de Cristo. Y lo que le corresponde a la iglesia de Éfeso, le corresponde a todas las iglesias. A todas las iglesias. Pablo oraba para que le diera entendimiento. Nosotros vemos que en Apocalipsis, Éfeso es una iglesia que es muy inteligente. Esta iglesia le dice Jesús: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Era una iglesia inteligente, tenía palabra. Esta iglesia sabía mucho. Esta iglesia tenía conocimiento de Dios, tenía conocimiento de lo que era el ministerio, no era engañada fácilmente. Mas sin embargo, note bien que la iglesia tenía que aprender que Jesucristo es la cabeza, que ellos tenían que ser controlados por la cabeza, que es Cristo Jesús. Porque aunque todas las cosas, dice Pablo, están bajo los pies de Cristo, la iglesia no está bajo los pies de Cristo. La iglesia está bajo la cabeza de Cristo. Y si el cuerpo de Cristo tiene pies, entonces los pies están en el cuerpo, y también todo lo demás está bajo los pies de la iglesia. Todo tiene bajo sus pies, excepto la iglesia. Esto, hermano, es lo que Pablo dice. Así que les presentó a Cristo como cabeza de la iglesia, y los efesios tenían que guardarse así, en esa doctrina. Pero, ¿qué le dice Jesús? ¿Has dejado qué? Tu primer amor. Se olvidó de Cristo. Ya empezaron a trabajar normativamente, y bueno, empezaron ellos a seguir sus propias reglas, y todo lo hacían automáticamente. Ya la pasión se terminó, el deseo y la devoción de hacerlo en el Espíritu se terminó. La iglesia vino a ser una iglesia donde cantaban, servían a Dios, pero había mucho formalismo. Ya estaban actuando como actuaba Israel en el Antiguo Testamento, donde Israel estaba sacrificando y estaba adorando, pero no lo hacía de corazón. Este pueblo, dijo Dios, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es un peligro que nosotros estemos así, hermano, que estemos aquí reuniéndonos, trabajando en la iglesia y haciendo todo mecánicamente y con un formalismo que ya no nos deja sentir el Espíritu Santo. Si tú como iglesia ya no estás sintiendo el Espíritu de Dios, tienes que preocuparte. Si vienes a los cultos y ves que la gloria de Dios se derrama y te quedas tranquilo, como que nada pasa contigo, que solamente tienes que ver alrededor aquel que danza, aquel que habla en lenguas, aquel que está bajo el poder de Dios, y tú estás con los brazos cruzados, eso quiere decir que tus privilegios no te van a ayudar en ese momento. Tienes que meterte en el fuego, en la pasión. Si eres diácono, con pasión. Si eres parte de una directiva, con pasión. Si eres alguien que participa en privilegios de la iglesia, hazlo con pasión. En otras palabras, con el fuego, con esa dinámica. Porque nosotros tenemos que servir a Dios, hermano, como personas que tenemos vida, no como personas muertas. Porque el muerto lo mueven se mueve si lo mueven, ¿verdad que sí? Le levantan la mano así como si fuera cualquier otra cosa. Pero nosotros no somos robots, nosotros somos parte de un cuerpo vivo, un organismo. Así que olvidémonos de ser una organización. Nosotros somos pertenecientes al organismo divino, este cuerpo de Jesucristo. Ahora, Pablo en el capítulo 2 le dice a los efesios que ellos antes estaban muertos en sus delitos y pecados.
Noten bien que aquí Pablo no se incluye. Pablo aquí dice, nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Le dice a los Gálatas, él les da una expresión que, lo pone en un lugar muy diferente a los gentiles. Y si usted ve Gálatas capítulo 2, versículo 15, mire lo que dice acá Pablo a los Gálatas. Vamos a leerlo en la pantalla, Gálatas 2:15, para que usted lo lea. Ahí también lo tiene en su Biblia. Pablo le dice en Timoteo, porque Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Es que sí? De los cuales yo soy el primero. Pero mire la clase de pecador que él se consideraba. Gálatas 2:15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Él se daba su lugar. Él no andaba adorando ídolos. Él era parte del judaísmo. Ciertamente fue un perseguidor de la iglesia, pero la vida moral de Pablo era una vida moral alta, aceptable. Era celoso en el judaísmo, y a los filipenses le da una lista de lo que él era, de lo que considera un privilegio. Mas sin embargo, cuando le habla a los gentiles, les dice que él les dio vida a los gentiles, a los que son ya parte de la iglesia, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Se les dice, estaban ustedes muertos en vuestros delitos y pecados. Noten bien que aquí está hablando de costumbres, porque Pablo en su lexicología, cuando habla de pecado en lo singular, está hablando de la vieja naturaleza, la naturaleza caída, el pecado que mora en mí, dice él. Esa naturaleza caída que yo tengo, la tengo que controlar, la tengo que dominar, la tengo que crucificar. Es el viejo hombre. Mas sin embargo, cuando habla de pecados y habla de delitos, está hablando de costumbres, que se explica más adelante. En el capítulo 2, versículo 2 dice, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero note bien a dónde Pablo los quiere llevar: a los gentiles, que son parte de la iglesia. Los gentiles no se tienen que sentir extraños ante los judíos. El judío que alaba a Dios, que cree en Cristo, ya son uno. Noten bien que en el capítulo 17 de San Juan, cuando todavía la iglesia no había nacido en el Pentecostés y solamente tenía personas que pertenecían al pueblo de Dios, que eran sus discípulos, sus apóstoles, él le dice al Padre, Padre, no te pido solamente por esto, sino por aquellos que van a creer por la palabra que ellos van a hablar, por la palabra de ellos, y que todos ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en mí y yo en ti, para que el mundo te conozca. ¿Se da cuenta? Y le dice, Padre, con ese amor con que tú me amaste desde antes de la fundación del mundo, quiero que también los ames a ellos. Porque ahí es donde Pablo dice que Dios no hace acepción de personas. Y al que a mí viene, dijo Cristo, yo no le echo fuera. Entonces aquí en el capítulo 2, noten bien que en el capítulo 1 Pablo empieza hablando de su pueblo, pero luego admite a los gentiles que han creído. Y luego dice que tanto de los israelitas como de los gentiles, que son parte de la iglesia, Cristo es la cabeza. ¿Se da cuenta? Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque en Cristo todos somos uno. Eso es lo que Pablo está tratando de enseñar acá. Entonces en el capítulo 2, mi hermano, Pablo enseña en este capítulo que es una iglesia que contiene a los gentiles gozando de las promesas de Israel. Note bien lo que Pablo le dice en el versículo 5: aún estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia
sois salvos. Noten bien que aquí Pablo sí se incluye. Se incluye. ¿Por qué se incluye? Porque a los romanos les dice, bueno, ustedes ya saben muy bien lo que les he dicho, que tanto el judío como el gentil, todos estamos bajo pecado y necesitamos recibir a Cristo, porque Cristo es la justicia de Dios. Así como el pecado entró al mundo por un hombre, también la justicia entró también por Cristo Jesús. Agarrémonos de Cristo, dice Pablo. Agarrémonos de Él. Que seamos judíos, eso no vale ya nada. Porque nadie se va a justificar guardando la ley, dice. Porque Cristo ya guardó la ley por nosotros. Qué hermoso esto, ¿verdad? Cristo ya guardó la ley por nosotros. Y le dice a los colosenses, si Cristo ya se circuncidó cuando era un niño, esa circuncisión vale también para nosotros. Si Cristo murió en la cruz, Él murió por nosotros. Si Cristo está sentado a la diestra del Padre, también nosotros estamos sentados juntamente con Él, en esos lugares celestiales. O sea, todo lo que se lleva a cabo en Cristo es lo que Cristo está validando para nosotros. Y Él dice, la fe de Abraham fue una fe que le trajo justicia y no había ley. Así que la fe de Abraham está validando nuestra fe, está validando la fe de ustedes los gentiles, pero también valida la fe de aquellos que están bajo la ley y que creen en Cristo Jesús, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Una gran verdad. Entonces, aquí Pablo les dice que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire, Pablo pone el sello que abarca toda la vida de Cristo en nosotros. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo le dice a los Gálatas que Él, el Padre, envió el Espíritu de su Hijo a nosotros. Y ese Espíritu de Cristo en nosotros clama, Abba Padre. El Espíritu de Cristo clama en nosotros, Abba Padre. Pero los romanos nos dice que ese Espíritu de adopción que nosotros hemos recibido hace que nosotros también digamos, Abba Padre. ¿Por qué podemos nosotros decir Abba Padre? Porque el que dice Abba Padre está en nosotros. Él valida en nosotros esa conexión con el Padre. Y esto es muy importante. Ahora, Pablo le dice a los efesios que no es por la ley. Ahí es donde se le vienen encima a los judíos que no creen. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Aquí habla del nuevo nacimiento en el versículo 10. Note bien que tuvimos nosotros que ser creados nuevamente en Cristo Jesús. Dios el Padre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿verdad que sí? Pero en el capítulo 5 de Génesis dice la Biblia que Adán engendró un hijo conforme a su semejanza. Dice a su semejanza conforme a su imagen. Al revés. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero en el capítulo 5 dice que Adán engendró un hijo, ¿a quién? A Set, conforme dice, a su semejanza conforme a su imagen. Quiere decir que con Dios somos criados, imagen, semejanza. Pero los que ya vienen de Adán, semejanza, imagen. ¿Se da cuenta? Entonces, en Cristo tenemos que ser recreados otra vez. Cristo vino a arreglar lo que aquí estaba, semejanza, imagen. Porque al principio era imagen, semejanza, ahora es semejanza, imagen. Cristo vino a arreglar eso y nos volvió de nuevo y puso imagen, semejanza, dando a entender que
esa imagen divina que se perdió en el hombre es recuperada en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo mismo es la imagen del Dios invisible. Así que eso es lo que dice aquí el versículo 10. Porque somos hechura suya. Note bien, esta es una nueva creación. Pablo le llama a la iglesia nueva creación. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas buenas obras son obras después de ser salvos, no para ser salvos. Es para vivir en santidad, es para apartarnos del pecado, es para vivir conforme a Dios. No estar sujetos al yugo de la ley, sino estar sujetos a la ley de Cristo. Pablo le llama a la ley de Cristo así, la ley de Cristo. Quiere decir que Cristo dijo: llevad mi yugo, porque también mi carga no es pesada, es liviana. En otras palabras, Él no nos deja solo, Él va con nosotros. Quiere decir que, por eso Él dice: el que quiera venir en pos de mí. No dice el que quiera ir adelante de mí. No, el que quiera venir en pos de mí. Ese en pos quiere decir conforme a lo que Cristo nos enseña, conforme a lo que Cristo nos aconseja, conforme al ejemplo de Jesucristo. Pero dice: tome su cruz, ¿verdad? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nosotros estamos siguiendo a Cristo, hermano. Entonces, el apóstol Pablo quiere hacerle saber a los efesios algo: que ellos antes, los gentiles, estaban sin Dios y sin esperanza. Pero mire lo que les dice acá en versículos 11 al 13, que se conecta con los versículos 13 y 14 del primer capítulo que leímos. Si usted lee de una forma seguida, y lo vamos a hacer, los versículos 13 y 14 del capítulo 1 de Efesios, mire la transición, qué bonita suena. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, vosotros son los gentiles, nosotros, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Saltemos al capítulo 2, versículo 11, leyendo seguidamente. Por tanto, oiga bien, mírelo, después de lo que él explica, él dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Se dan cuenta? Y miren lo que dice: alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús. Ahí está la clave. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por algo especial. ¿Por qué cosa? Por la sangre de Cristo Jesús. Mira el privilegio tan hermoso. Quiere decir que el Israel de Dios, el que ha creído en Cristo, aquel Israel que ha nacido de nuevo, ha recibido un nuevo pueblo que se homogena para ser uno en Cristo Jesús, y somos unidos por una misma sangre, la sangre de Cristo Jesús. A eso se refiere Jesús en la parábola o en la alegoría del buen pastor. Él dice que él entra al redil del judaísmo, pero a él allí se le abre la puerta. Y sus ovejas, las ovejas que creen en él, las ovejas suyas, oyen su voz y lo siguen, ¿verdad que sí? Lo siguen. ¿Y qué hace Jesús con estas ovejas que salen? ¿Qué hace? Las saca del redil del judaísmo y las mete en un nuevo redil,
donde Él dice que Él es la puerta. El que por mí entrare será salvo. Ese nuevo redil es la iglesia. Pero cuando está la iglesia, que tiene ahí solamente ovejas judías, Él dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas me conviene traerlas. Esas ovejas que son de otro redil, que ya no es del judaísmo, porque el judaísmo ya sacó a estos, pero tiene otras que no son del judaísmo, por lo tanto no son israelitas. A estas ovejas les conviene traerlas. ¿Cuáles son estas ovejas? Nosotros los gentiles. Hay tres rediles: el redil del judaísmo, el redil de la iglesia y el redil de los gentiles. Él dice: aquellas ovejas tengo que traerlas. Quiere decir que saca las ovejas que creen en Él, del redil de los gentiles, y los mete también por la puerta. Él es la puerta. Ahí nos juntamos los judíos y los gentiles, adorando al Señor, haciendo un solo pueblo para Dios. Entonces aquí tenemos, hermano, lo que el apóstol Pablo está explicando a los efesios: que no se sientan abandonados, que no se sientan que son pueblo diferente, que alaben a Dios con libertad, que están sentados juntamente con los judíos que han creído en Jesús en los lugares celestiales, que tienen la misma cabeza que es Jesucristo, que ellos son un solo cuerpo y que son la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, en el versículo 14, mire lo que les dice: porque Él es nuestra paz. Noten bien que en Efesios Pablo está lidiando con dos pueblos, los judíos y los gentiles. Luego dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, de ambos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Pablo aquí a la iglesia le llama un nuevo hombre. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. Note bien: reconciliar con Dios a ambos, tanto a gentiles como a judíos como gentiles. Dice: en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes son los que están lejos? Estaban lejos, los gentiles. ¿Quiénes son los que estaban cerca? Los israelitas. Porque por medio de Él, los unos y los otros, los judíos como los gentiles, por medio de Él tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por eso fue que en el día de Pentecostés los israelitas que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo, pero también en la casa de Cornelio los gentiles fueron llenos del Espíritu Santo. Así que nosotros estamos sellados con ese Espíritu Santo. Entonces le dice a los gentiles: así que ya no sois, versículo 19, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Note bien que le está hablando, cuando dice santos, se está refiriendo al pueblo escogido de Dios, como lo llama Daniel, como lo llama Juan en Apocalipsis, que la bestia anda persiguiendo a los santos. Entonces es una forma de identificar a los santos, pero aquellos que ahora son parte de la iglesia. Y luego, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Note bien que ya no es sobre el fundamento de la ley, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, note bien cómo le llama la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora todos somos santos. ¿Por qué? Porque estamos en esta iglesia, en este edificio, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Noten bien cómo Pablo se expresa. Nosotros, vosotros. Vosotros ya no os sintáis advenedizos. Vosotros sois conciudadanos de los santos, de nosotros, los israelitas, que hemos creído en Jesús. Nosotros que somos de la circuncisión y ustedes que son de la incircuncisión, hay una unidad, porque hemos creído en Cristo Jesús. Noten bien, ahí en Gálatas capítulo 2, el apóstol Pablo dice que le predica a los de la, lleva el evangelio de la incircuncisión, y Pedro lleva el evangelio de la circuncisión. Gálatas 2:7. ¿Qué quiere decir esto? Que Pedro y todos los demás apóstoles van a estarle predicando a los judíos, pero Pablo a los gentiles. Así que la iglesia de Éfeso, hermano, está recibiendo este gran mensaje, está recibiendo esta gran doctrina, una doctrina poderosa. Y en el capítulo 3 nosotros tenemos que la salvación de los gentiles es un misterio revelado al apóstol Pablo. Porque se preguntan, bueno, ¿y cómo Pablo sabe y tiene toda esta enseñanza conforme a los gentiles? Diciendo que tanto judíos como gentiles ahora somos uno en Cristo. Hermano, esto enojaba a los judíos que estaban bajo la ley. Aquellos que estaban bajo la circuncisión los enojaba. Por eso apedreaban a Pablo, por eso perseguían a los cristianos. Por esa razón era que los gentiles cristianos y aún los judíos cristianos eran quemados. Judíos persiguiendo a los judíos. Judíos bajo la ley persiguiendo a los judíos que estaban en Cristo Jesús. Hoy en día la persecución es la misma. Usted está diciendo, les estoy oyendo que si usted no guarda el sábado no es salvo. ¿Se da cuenta? Que si usted no guarda la ley no es salvo. ¿Cuántas cosas están viendo ahora? Hermano, pero ¿quién hizo todo esto por nosotros? Cristo Jesús. Ahora, nosotros tenemos que entender que la pared de separación de la cual Pablo habla no es exactamente la ley que dio Dios a Moisés, porque Cristo mismo no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla. Pero noten bien que Cristo sanaba los días sábados y los fariseos se enojaban. Pero eso eran tradiciones de hombres, eso eran reglas que ellos habían puesto. Cristo no estaba violando la ley de Moisés. Él estaba cumpliendo con la ley, porque ninguno de nosotros podíamos cumplir la ley, dice Pedro, pero Cristo sí la cumplió para que tuviésemos entrada. Ahora, eso no quiere decir que la ley de Dios no va a estar escrita en nuestro corazón. Esa ley permanece, por eso se repiten los 10 mandamientos, excepto el día sábado. Los 10 mandamientos, excepto el día sábado, se repite en el Nuevo Testamento. Ahí se habla que no hay que adorar ídolos, que no hay que matar, que hay que honrar a los padres, de no codiciar, de no robar. Ahí se habla de todos los 9 puntos de la ley, porque no hay ninguna ordenanza en el Nuevo Testamento donde se diga que tengamos que guardar el sábado, porque Cristo mismo lo dijo, que Él era el Señor del sábado. Quiere decir que en Cristo nosotros estamos descansando, pero sí, esa ley tiene que ser escrita en nuestro corazón. Por eso Hebreos dice, y escribiré en vuestra mente mi ley. Otra vez dice, y escribiré en vuestros corazones mi ley. Dando a entender que esta ley ya no está fuera de nosotros, está dentro. ¿Por qué? Porque la ley es el mismo Cristo en nosotros. Pablo era un hombre que decía que él servía a Cristo y estaba en su ley porque guardaba sus mandamientos.
Ahora, hay ritos que no hay que guardarlos. Por ejemplo, los sacrificios ya no existen. Cristo se cumple todo. Aún las 5 fiestas levíticas. Cada fiesta representa tipológicamente a Cristo y lo que va a suceder con Cristo. Nosotros tenemos que saber de que la Pascua ya se cumple en Cristo. Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua. El Pentecostés se cumple porque es donde nace la iglesia. Dando a entender que se ofrecía las primicias en el día domingo y se contaban 50 días después que caía en domingo y se ofrecían 2 panes con levadura. Note bien, estos 2 panes el sacerdote los mecía y un pan representa a los judíos y el otro pan representa a los gentiles, pero todo se ofrece en el día de Pentecostés porque es ahí donde nace la iglesia. Entonces, hermano, tenemos nosotros que entender que la fiesta de Yom Kippur, que ahora se están celebrando, está representando y se cumple en la cruz del Calvario. Cristo muriendo por nosotros, perdonando los pecados de aquellos que se acercan a Cristo Jesús. Viene la fiesta de las trompetas que no se ha cumplido. La fiesta de las trompetas es la segunda venida de Cristo visiblemente, pero hay 2 fases. El sonido de la trompeta primero va a ser para solamente que la iglesia lo escuche, para salir volando a encontrar a Cristo en las nubes. 7 años después también va a haber esa trompeta, pero esa trompeta ahora está tipificada como la venida de Cristo Jesús a la tierra juntamente con su iglesia. Luego está la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era cuando los israelitas salían al desierto y por 7 días estaban en enramadas, hacían sus tents de puras ramas para recordar la vida que tuvieron en el desierto. Entonces, la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, ahora representa el milenio. Quiere decir, cada fiesta tiene su cumplimiento. Por lo tanto, en Cristo Jesús, las 5 fiestas levíticas se cumplen. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de la gracia ahora. Él trajo la gracia para nosotros los gentiles y aún para los israelitas que creen en Él. Aunque los judíos pueden seguir celebrando esas fiestas. Ellos tienen derecho, culturalmente lo pueden hacer, para contarle a sus hijos las maravillas que Dios hizo en Egipto y lo que hizo en el camino y estudiar el Torah y todo esto. A ellos les conviene hacer todo esto. Pero el judío que es cristiano puede celebrar estas fiestas, pero le da otro significado. El significado que ahora se le da ya no está en el significado anterior. Como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3, donde dice que estos tienen el velo y no pueden ver la gloria de Dios cuando practican sus cosas de la ley, pero cuando crean en el Señor, entonces el velo se les quitará y van a ver la gloria verdadera del Dios Todopoderoso, porque todo se cumple en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que los efesios estaban recibiendo doctrina. Esta era una iglesia preparada, mi hermano. Era una iglesia que sabía lo que significaba estar en el primer amor. Si nosotros realmente le ponemos atención con todo nuestro corazón a lo que está escrito acá en el libro de Efesios, déjeme decirle que nosotros nos sentiríamos muy privilegiados, porque en Efesios la iglesia es un pueblo escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. En Efesios la iglesia es un pueblo que resucitó juntamente con Cristo Jesús, Señor nuestro, y que es una familia y que es un edificio que está bien coordinado, y este edificio es en sí lo que representa la iglesia. Entonces, hermano, en Efesios más adelante, que sigamos con esto el próximo viernes, vamos a ver que la iglesia también no es, sino que también es un soldado de Cristo.
Y por último, es una iglesia que es la novia de Cristo Jesús, que se entregó por ella. ¿Y qué dice Pablo al final a los Efesios? Por esa razón, ustedes tienen que fortalecerse en el Espíritu. No se estén llenando de vino y de cosas que traen disolución. Ustedes llénense del Espíritu Santo. Así que la iglesia de Éfeso, como todas las demás iglesias, tienen que ser unas iglesias locales que estén llenas del poder del Espíritu Santo. Si no, se deja el primer amor. Hacer las cosas solamente porque ya las sabemos hacer es un gran error. Llenémonos del Espíritu Santo. Llenémonos del poder de Dios. Y vamos a ver que nunca vamos a dejar el primer amor. Vamos a estar más unidos. Si aquí hay alguno en esta noche que ha dicho, no, pues yo creo que me dan ganas de ya de irme de la iglesia, no sé para dónde irme, el día que yo encuentre la iglesia perfecta, pues yo me voy, porque me quiero ir. Déjame decirte que has perdido tu primer amor, no estás gozando con tus hermanos. Estos mismos hermanos que tienes acá, es con quienes vas a estar en el cielo, si es que te vas. Todos los que estemos acá, siéndole fieles al Señor, vamos a estar viendo nuestras caras, no solamente en el milenio, sino en la nueva tierra también. Por eso es que el amor se tiene que perfeccionar para que todos estemos unidos, glorificando el nombre del Señor. ¿Cuántos hacemos un aleluya, mis hermanos? Póngase de pie y damos gracias a Dios.